¿Se puede aprender a rezar? ¿A rezar se aprende o se nace? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros a orar? Tenemos que seguir aprendiendo a rezar. Un día en que Jesús pasó la noche orando en un monte, después bajó y los discípulos le dijeron: Señor, Maestro, enséñanos a orar. También en esto Jesús es maestro de oración, y lo es en primer lugar porque Él mismo es quien reza. Os invitamos en esta jornada a una catequesis sobre la oración de manos del mismo Cristo, Maestro de nuestra oración. Bienvenidos. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Os invitamos en este vídeo a trabajar el precioso tema, la preciosa realidad de la oración. Algunos han hablado del catecismo de la oración en San Lucas, estos preciosos textos del capítulo 11. Tenemos aquí, primero os invitamos a trabajarlo desde el esquema general. Tenemos un tríptico, algunos hablan del tríptico de la oración, ¿no? Tenemos primero el Padre Nuestro, con la introducción, versículos 1 al 4. Después Jesús pone una parábola donde compara la oración con la petición de un amigo a otro amigo porque ha venido un tercer amigo, una relación entre amigos, ¿verdad? La oración como relación amistosa. Y después Jesucristo insiste en que hay que pedir sin cansarse, porque ¿qué hijo le pide a un padre pan y le da una piedra? Otra vez la perspectiva del Padre con unos ejemplos. ¿Veis? Si os fijáis, el tema es el Padre en la primera y en la tercera, y en el centro el amigo, también colocado de forma concéntrica. Es decir, ¿qué es la oración? La oración es la relación de Dios, la relación del hombre con Dios en cuanto Padre y en cuanto amigo. Es establecer unas relaciones de filiación y de amistad. Y dentro de ellas es más importante, dos veces frente a una, la paternidad y la filiación del creyente que la amistad. Somos amigos de Dios, diría Teresa de Jesús, somos hijos de Dios. Esto en un primer lugar. Yo creo que explica muy bien estos versículos, estos tres bloques, ¿verdad? Y nos ayudan a entender también qué pretende Lucas decir y qué aprendemos con esta catequesis sobre la oración. Pero también podríamos ver estos versículos no como un tríptico, ¿verdad?, sino como un díptico, como dos bloques también, ¿no? El primer bloque sería el Padre Nuestro y en la segunda parte, versículos 5 al 13, sería un segundo bloque, por eso díptico, donde sobre todo es el tema de la petición. Y dentro de esta perícopa habría como tres movimientos, ¿verdad? Habría una parábola de Jesús, que tiene que ver con un amigo inoportuno. Después habría un texto directo dirigido a los discípulos en imperativo: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, ¿no? Llamad y se os abrirá. Y después unos ejemplos donde aparece la perspectiva del hijo que le pide al padre cosas. Es decir, estos tres bloques van sobre el pedir, y por eso dejan en el centro el pedid, 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 y pone dos ejemplos, una parábola y un conjunto de ejemplos, para insistir en la necesidad de orar sin descanso. Entonces tenemos como dos insistencias: lo que tenemos que rezar, el objeto de nuestra oración, y cómo debemos rezar con asiduidad, con confianza, atrevernos a rezar siempre. Esto en primer lugar, trabajadlo, ¿no?
que es más cómo se entiende mejor lo que Jesús quiere decirnos en estos versículos. Y después también es importante, creo yo, situar este texto en su contexto. En primer lugar, en un contexto más amplio de todo el Evangelio. El Evangelio, según San Lucas, es donde más aparece el tema de la oración, en concreto la oración de Jesús. Aunque en algún texto San Lucas no pone que Jesús rezaba, pero, por ejemplo, en la jornada en Cafarnaúm, pero sí que aparece Jesús rezando en prácticamente todos los momentos importantes del ministerio. Jesús rezando, no ya enseñando a rezar, sino Jesús rezando. Os voy a enumerar, por si queréis trabajar también, estos textos, ¿no? No sé si diremos todos, pero bueno, la mayoría. Primero, en el bautismo. Cuando Jesús va a ser bautizado, capítulo 3 dice que estaba en oración. En el bautismo hay una personalización de ese acto. Es Jesús rezando. Es un acto de relación con Dios, con su Padre. En segundo lugar, dice que se retira a orar. En algún momento, capítulo 5, versículo 16, Jesús se retiró a orar. De vez en cuando buscaba sus espacios personales para orar, de intimidad con Dios. En tercer lugar, cuando va a llamar a los discípulos, a elegirlos, Lucas 6:12, dice que pasó la noche en oración. La elección de sus compañeros es fruto de la oración de Jesús. Después, más adelante, en la profesión de fe de Pedro, 9:18, también se nos dice que Jesús estaba rezando. Después, en la transfiguración, 9:28 y siguientes, aparece también como un acto de oración de Jesús. No solamente es los discípulos y Jesús, sino Jesús rezando. Sube a la montaña a orar y allí tiene con él a sus discípulos. Después aquí, ¿por qué enseña a orar Jesús a sus discípulos? Porque está él rezando. Y cuando acaba de rezar, como veremos, suscita en ellos la inquietud por la oración. Después, ya al final del Evangelio, 22:41, en Getsemaní. Una oración que aparece también en otros evangelios, en los sinópticos, Mateo y Marcos, la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Hágase tu voluntad. Y por fin, las últimas palabras de la cruz son: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras son para Dios en segunda persona. Jesús acabó su vida rezando, dirigiéndose a Dios como Padre. Os invitamos a leer estos textos para que situemos el capítulo 11, esta catequesis sobre la oración, en el contexto general del Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la oración. También importante, hemos dicho el contexto general del Evangelio según San Lucas, el contexto más inmediato. Estamos en el inciso mayor, como sabéis, elementos, diríamos, de la tradición de Lucas y de la Fuente Q, que han sido introducidos en la subida a Jerusalén. La subida a Jerusalén para San Lucas es sobre todo enseñar a los discípulos a ser discípulos. Pues una de las claves que tienen que aprender los discípulos para ser discípulos de Jesús es aprender con él a orar. La oración como formación del discípulo. Y en concreto, todavía más cerca, podríamos relacionar este catecismo de la oración con la perícopa anterior, Marta y María. Marta inquieta, María escuchando sentada la palabra de Jesús. ¿Qué es la oración si no escuchada la palabra? Entonces, de alguna forma, el catecismo de la oración desarrolla el tema de María ha elegido la mejor parte. Jesús invita a todos sus discípulos a ponerse como María a los pies del Maestro para aprender también la relación con Dios. La actitud discipular del orante, de la persona que reza. Y también con la perícopa un poquito anterior a Marta y María, la pregunta del legista: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le pregunta al escriba y dice: 2. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Capítulo 10, al final. Bien, pues ¿cómo se desarrolla el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Se ha desarrollado en la parábola del buen samaritano. ¿Y cómo se desarrolla el primer mandamiento? Pues ahora con la oración. Amar a Dios sobre todas las cosas tendría como su desarrollo en esta relación de amor, de oración entre el discípulo y el Padre de Jesús. Entonces, todo esto va como, no son perícopas separadas, sino que la pregunta de los mandamientos tiene que ver mucho con la oración, mandamiento primero de amar a Dios. Por cierto, la Iglesia primitiva y la actual, cuando explicaba el catecismo a los creyentes, hablaba de los mandamientos, del Padre Nuestro y del credo. Eran la principal formación, ¿verdad?, para los catecúmenos. Los mandamientos y la oración se complementan. En concreto, la oración es un desarrollo del primer mandamiento.
¿Cómo podemos amar a Dios sobre todas las cosas? En la vida. Pero ¿cuál es un alimento fundamental de ese amor? La relación personal, la oración. Y también con el texto de Marta y María, aprender de María a escuchar, es decir, a rezar. Aprender esa quietud que hace posible la oración. Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche diciendo: «Amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle». Imaginaos también que el otro responde desde dentro: «No molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos». Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Comenzamos a trabajar la primera perícopa del tríptico o del díptico, la más importante, el Padre Nuestro. Y tenemos que decir que el Padre Nuestro ha llegado a nosotros en 3 versiones. En el Nuevo Testamento en 2 versiones. En Lucas 11 y en Mateo 6, capítulo 6. San Juan no lo tiene, San Marcos no lo tiene y el resto de los textos del Nuevo Testamento tampoco lo tienen. Pero sí ha llegado en un escrito apostólico muy antiguo del siglo I, la Didaché, la doctrina de los apóstoles. Bueno, pues hemos de decir que son 3 versiones, pero 2 son muy parecidas. Didaché es prácticamente idéntico a Mateo capítulo 6. En cambio, Lucas, como ahora veremos, es un poquito diferente. Entonces, Nuevo Testamento, Lucas y Mateo, ¿cuáles son las principales diferencias en el Padre Nuestro que nos ha llegado? Vamos a decir 3 clases, no 3 diferencias, 3 tipos de diferencias, ¿no? Primero, el contexto. San Mateo coloca la enseñanza del Padre Nuestro en el largo discurso del monte, el primer discurso de Jesús, capítulo 6. El discurso del monte son los capítulos 5, 6 y 7. Entonces es el discurso del reino, ¿no? ¿Qué es el reino? Y en el centro de ese discurso está la enseñanza de Jesús sobre la limosna, la oración y el ayuno. Entonces Jesús enseña muchas cosas y el corazón de su enseñanza es la oración del Padre Nuestro en relación con otras prácticas judías que son el ayuno y la limosna. Y la insistencia ahí en Mateo, sobre todo, cuidado con hablar mucho, al rezar no. Y cuidado también con intentar aparentar, como en el mundo más bien fariseo, dice Jesús, ¿no? Entonces hay que aprender a rezar de una forma nueva y con estas palabras del Padre Nuestro. En cambio, en San Lucas, nada parecido. San Lucas no es un discurso de Jesús. El discurso del llano, en Lucas 6, que era un poco paralelo al de Mateo, discurso del monte, ahí no está el Padre Nuestro, está más adelante, no en Galilea, sino en la subida a Jerusalén. Según San Lucas, el momento en el que Jesús enseña el Padre Nuestro es un poquito posterior, en la subida a Jerusalén. Y además, ya digo, no está en el contexto de un gran discurso, sino que es una enseñanza específica. Una enseñanza específica, además, cuando Jesús acaba de orar, cosa que Mateo no dice para nada. Lucas vincula la enseñanza del Padre Nuestro con una oración de Jesús, y Jesús enseña a rezar a los discípulos, un diálogo con un discípulo suyo. En cambio, Mateo es pues, un bloque de enseñanzas que Jesús va dando, ¿no? Mateo ha recogido esas enseñanzas. Entonces, el contexto de Lucas y el contexto de Mateo son muy diferentes. Primera diferencia, incluso el lugar donde se enseñó. Bueno, sobre el lugar podríamos hablar de la basílica y la gruta del Pater Noster, del Padre Nuestro, en el Monte de los Olivos, donde Santa Elena, emperatriz, la madre de Constantino, hizo una basílica, la tercera basílica que hizo, en el sepulcro, en Belén, y la Eleona, el Aion, en el Monte de los Olivos, significa Eleona, ¿no? Que estaba sobre una gruta judeo-cristiana, que parece que ahí pues Jesús habría pasado alguna vez, camino de Jerusalén, enseñando a sus discípulos cosas. Y se llama del Pater Noster, porque se suponía que ahí habría enseñado Jesús el Padre Nuestro. De hecho, ahora mismo todavía se puede visitar, hay muchos Padre Nuestros en muchísimos idiomas, ¿verdad? Según Mateo fue en Galilea, en el monte. Según Lucas fue camino de Jerusalén. Entonces habría como 3 lugares que se disputan, ¿no? Galilea, camino de Jerusalén o frente a Jerusalén, según la tradición que se remonta a Santa Elena, la gruta del Pater Noster.
Bien, vemos por tanto que no sabemos exactamente en qué momento enseñó Jesús a sus discípulos a orar. Cada evangelista lo ha puesto en un contexto diferente, con una intención. Segunda diferencia entre las versiones de Lucas y de Mateo. Diferencias, diríamos, de longitud, de tamaño. San Lucas es más breve, lo hemos copiado aquí, que San Mateo, que es más largo. Y para entender esta diferencia, antes digamos una cosa, y es el Padre Nuestro, como sabéis, tiene como dos grandes partes, cuando lo rezamos en diálogo lo hacemos así, o mejor quizá tiene dos partes, pero con una invocación. Es decir, la primera parte del Padre Nuestro es la invocación, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación. Y después tiene dos grupos de peticiones. Tiene trabajo sobre Mateo porque es el que ha pasado la Iglesia. Desde la Iglesia primitiva rezamos el Padre Nuestro de San Mateo, no el de San Lucas. Entonces digo, primero es una invocación, Padre Nuestro en los cielos, que estás en los cielos. Y después tenemos tres peticiones, que la clave es la palabra tú, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Y después la segunda parte tiene 4 peticiones en Mateo, donde la clave es nosotros, nuestro pan, nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Entonces, 2 tipos de peticiones, 3 más 4, con una invocación. O sea, como 3 momentos en el Padre Nuestro. Bien, pues es que precisamente San Mateo es más largo al final de cada una de esas secciones, lo cual es muy interesante. Lucas tiene el mismo esquema. Tenemos una invocación, solo que es muy breve, Padre, solo Padre. Mateo tiene aquí nuestro que estás en los cielos, que Lucas no tiene. Después tendríamos las peticiones en tú, que San Lucas tiene 2, santificado tu nombre, venga tu reino, las mismas que Mateo. Solo que al finalizar esta primera parte, San Mateo tiene otra, hágase tu voluntad. ¿Veis? Detrás de la invocación, San Mateo tiene un añadido. Detrás de las 2 peticiones primeras, San Mateo tiene un añadido. Y en estas también tenemos 3 peticiones que se corresponden con Mateo y falta la petición final. Al final de la primera parte, al final de la segunda parte y al final de la invocación, Mateo ha añadido 3 frases. Por eso es más largo Mateo que Lucas. Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad y líbranos del mal o del maligno. Entonces, en San Mateo habría 7 peticiones, en Lucas tenemos 5 peticiones. ¿Por qué digo Mateo ha añadido? Porque seguramente aquí, ¿cuál es más original? ¿Cuál se remonta más? Pues probablemente el más breve es más original. Es muy difícil que un discípulo, sobre todo en textos tan importantes como la oración, quite cosas del maestro. Pero es más sencillo que a una oración del maestro la Iglesia, la tradición de la Iglesia, le vaya añadiendo algunas cosas que también son del maestro. Por ejemplo, líbranos del mal, que no está en Lucas, sí está en Juan 17, está en las cartas paulinas. Es decir, seguramente no te pido que, dice Jesús en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Es decir, esta expresión era de Jesús, pero seguramente fue dicha en otro contexto. Entonces, la comunidad de Mateo ha cogido una frase de Jesús y la ha insertado, incorporado a la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad también es una oración que aparece en Getsemaní, entonces probablemente es una invocación de Jesús que primitivamente no pertenecía al Padre Nuestro, pero que la tradición litúrgica de Mateo la ha incorporado. E igual que la expresión nuestro que estás en los cielos. Es también una forma de decir que el Padre Nuestro es una oración litúrgica de la comunidad. Entonces, las diferencias brotan de la distinta tradición litúrgica de los 2 evangelistas. Entonces, en este segundo tipo de diferencia, la diferencia de la longitud, es posible que Lucas, en su brevedad, conserve mejor el texto original de Jesús. Eso sí, sabiendo que los añadidos de Mateo, primero, no son de Mateo, sino previos a él, y segundo, son añadidos de Jesús, solo que cambiados de contexto. ¿De acuerdo? Entonces, las diferencias aquí no son tanto por interpretación de la fuente Q, aunque esto es de la fuente Q, de la doble tradición, Mateo y Lucas, sino que se inspiran los evangelistas cada uno en su propia tradición litúrgica.
antes que ser un texto escrito, el Padre Nuestro fue un texto rezado. Entonces, San Lucas no escribe lo que Jesús enseñó, sino que San Lucas escribe lo que su comunidad rezaba, que se remonta a Jesús enseñándolo. Y Mateo igual. Y había pequeñas diferencias en la oración de cada comunidad. Este es el segundo tipo de diferencias entre Lucas y Mateo. Y hay un tercer tipo de diferencias más sutiles que son en pequeñas palabras, diferencias de traducción. Digo de traducción porque el Padre Nuestro es prácticamente seguro que Jesús no lo enseñó en griego, sino que lo enseñaría en hebreo o mejor en arameo. Como veremos, hay palabras que se entienden mucho mejor en arameo que en griego. Entonces, algunas diferencias entre Mateo y Lucas. Dice Lucas, danos, nuestro pan cotidiano, danos cada día el pan. Cada día. Y en cambio Mateo dice, danos hoy. No es lo mismo. No es lo mismo hoy, solo hoy, que danos cada día. Lucas es como más habitual, aparte de que no se ve en español, pero el verbo aquí está en presente, como algo que dura, danos cada día, se corresponde con cada día, en presente, y aquí está en aoristo, que es una forma griega que indica más un aspecto puntual, una sola vez, ¿no? Danos, y aquí es algo habitual, o sea, hay una diferencia. Después, la principal diferencia en cosas menores es, perdónanos nuestras deudas, Mateo dice deudas, y en cambio Lucas dice pecados. Claro, deudas en griego significa deudas económicas y pecado significa pecados más desde el ámbito ya moral. Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿qué texto sería más original? Pues seguramente el más difícil. En este caso pasa al revés que antes, ¿no? Seguramente en la dicción concreta, en la petición del hoy y en la petición de las deudas, del perdón, San Mateo ha conservado mejor el texto original. ¿Por qué? Porque deudas no parece tener mucho sentido. Señor, perdónanos las deudas que tenemos contraídas con nuestros acreedores. No. Pero la palabra aramea, que puede estar de fondo a la palabra griega pecado, es la palabra jobá, que significa deuda económica, pero también pecado. Al traducirse al griego, el matiz de pecado se ha perdido. Entonces, diríamos que Mateo ha conservado la traducción literal, deuda, y San Lucas ha cambiado el texto para traducir y conservar el sentido, no deuda, sino pecado. Pero esto nos dice muy bonito el trasfondo arameo del Padre Nuestro. Pasa lo mismo con la palabra hermano, ¿os acordáis? Hermano en griego es hermano, pero en arameo puede significar hermano o pariente. Y seguramente en el Nuevo Testamento está, la cultura es la aramea, donde hermano significa esas cosas. Pues aquí lo mismo pasa con deudas. Entonces, en esta tercera diferencia, en los pequeños matices de dicción, San Mateo seguramente conserva más el original arameo al traducirse más literalmente que Lucas, que ha cambiado un poquito más las cosas para hacerlas más asequibles al mundo griego. Lucas, o una tradición seguramente previa a Lucas. En su comunidad se rezaba ya de una forma como más griega, más comprensible para ellos. Es interesante trabajar también el Padre Nuestro desde esta perspectiva, comparando. Ahora iremos viendo, petición por petición, qué significa alguna palabrita sobre cada una de estas frases del Padre Nuestro. Que sea engrandecido y santificado su gran nombre en el mundo que ha creado según su voluntad, y que establezca su reino en vida vuestra y en vuestros días, y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en un tiempo cercano, y decid amén. Que su gran nombre sea bendito para siempre y de eternidad en eternidad. Que sea bendito y celebrado, glorificado y exaltado, elevado y honrado, magnificado y alabado. El nombre del Santo, bendito sea. Él, que está por encima de toda bendición y de todo cántico, de toda alabanza y de toda consolación que se profieren en el mundo.
y decid amén. Que las oraciones y súplicas de todo Israel sean acogidas por su Padre que está en los cielos, y decid amén. Que la plenitud de la paz nos venga de los cielos, así como la vida para nosotros y para todo Israel, y decid amén. Que el que estableció la paz en las alturas, la establezca sobre nosotros y sobre todo Israel, y decid amén. Hablando del Padre Nuestro, de la oración de Jesús, no podemos olvidar el carácter judío, las raíces judías del cristianismo y en concreto de Cristo, de Jesús de Nazaret. Jesús no es el primero que empieza a rezar, en el judaísmo hay una tradición de oración, en el mundo pagano menos, pero en el judaísmo sí. De hecho tenemos un libro entero sobre oraciones, el libro de los Salmos, precioso en el Antiguo Testamento, y con el que Jesús y la Iglesia primitiva rezaron y con el que nosotros seguimos rezando. Y después, además de los Salmos, tenemos otras oraciones en otros distintos libros, que solemos llamar cánticos, ¿no? En Judith hemos hablado aquí, en el Éxodo, en Isaías, hay oraciones, Jeremías, su propia oración, preciosas. También en el Nuevo Testamento, tenemos himnos también, en el Nuevo Testamento y algunos cánticos. La oración de Jesús, el Padre Nuestro, se tiene que ver con esa raíz judía orante, que también se ha desarrollado fuera de la Biblia. También en el judaísmo extrabíblico, en tiempos de Jesús y posteriormente, tenemos muchas oraciones judías no bíblicas. En concreto, en tiempo de Jesús, parece que se remonta al tiempo de Jesús, tenemos dos oraciones preciosas que tienen muchos parecidos con el Padre Nuestro, que son el Kadish, que hemos leído, santificado, se llama, el ser santo, Kadosh es santo, y la Shemona Esrei, las 18 bendiciones que los judíos rezan desde muy antiguo. En concreto, en el Kadish, que se rezaba en arameo, todavía hoy, y sobre todo en las épocas difíciles, sobre todo cuando había algún difunto, las tres primeras peticiones, las dos de Lucas y la tercera de Mateo, tienen su paralelo. Ahí se habla también del nombre de Dios, se habla sobre todo también del reino y se habla también un poquito de la voluntad. Entonces, la primera parte del Padre Nuestro parece como muy enraizada en el mundo judío, en el judaísmo de aquella época. La segunda parte, menos. Es decir, no tenemos por qué buscar originalidades inmensas en la oración de Jesús, sino que Jesús rezaba como un judío, lo cual también da visos de historicidad al Padre Nuestro. El Padre Nuestro no lo inventó una iglesia pagana, San Pablo, sino un judío llamado Jesús que trataba con Dios como Padre suyo. Es el trasfondo judío del Padre Nuestro. Más que parecerse a los salmos, se parece a estas otras oraciones del judaísmo del principio de aquella época, ¿no? Del siglo I y posteriores. Por tanto, Jesucristo, el Padre Nuestro, no evita que sigamos rezando las oraciones bíblicas. El Padre Nuestro no viene a sustituir el resto de oraciones, sino que viene a darnos una clave creyente, una clave de Jesús para la oración cristiana. Entonces ahí están un poco los parecidos, ¿no? Que podríamos insistir un poco más en ellos, pero con esto es suficiente. Pero también se aparecen algunas diferencias entre el Padre Nuestro y las oraciones judías de aquel tiempo. Hemos puesto aquí algunas posibles diferencias. Primero, la palabra Padre, aunque luego explicaremos, en el judaísmo se utiliza, pero no como aquí. Es decir, la palabra Padre es la clave del Padre Nuestro, porque es la clave de la vida de Jesús. Además, con su trasfondo arameo, Abba, Padre. Aunque se usaba antes, pero después lo veremos. Padre, en ninguna oración del judaísmo, ni bíblico ni extrabíblico, tiene la centralidad de Dios como Padre que tiene el Padre Nuestro y la vida de Jesús en general. Y también en casi todas las oraciones judías de aquella época tenemos una petición a Dios para que haga justicia, para que reivindique al pueblo elegido. Y aquí no tenemos nada de eso.
también en línea con el Padre, ¿no? Dios es Padre y por tanto nada de reivindicar nada, sino Padre, porque todos somos hijos y entonces eso hace que todo se vea de una forma nueva. Después, en las oraciones, sobre todo estas dos, empezamos por el presente y luego los judíos van pensando en el futuro. En el Padre Nuestro pasa al revés. Todo comienza con el nombre desde arriba y con el reino. Es decir, la escatología, el futuro es lo primero. Y después ya, danos el pan para el día a día. Es decir, es al revés, se pasa del futuro al presente. La perspectiva futura, la perspectiva del reino es preeminente. El Padre y el reino, casi las dos claves del ministerio público de Jesús. Después, la oración del Padre Nuestro no es nada cristológica, no parece Cristo para nada, solamente es Dios, lo cual también es otra prueba de su historicidad. No es nada cristiano diríamos, después de Jesús, y tampoco aparece ninguna referencia mesiánica. En cambio, estas oraciones tienen alguna referencia al Mesías. El judaísmo espera al Mesías. ¿Por qué aquí no hay ninguna referencia mesiánica? Pues porque es la oración del Mesías. Ya la Iglesia que reza el Padre Nuestro no está esperando al Mesías, sino que el Mesías Hijo está compartiendo con nosotros su propia oración. Y después también, sin sacar esto tampoco mucho pero la comunidad que reza el Padre Nuestro es diferente a la comunidad que reza ese tipo de oraciones, en el sentido de, esto parece más una comunidad establecida, una comunidad sedentaria, una comunidad con cierto estatus, y aquí es la religiosidad de esta comunidad. En cambio, el Padre Nuestro da la impresión a veces de una comunidad en movimiento, itinerante, misionera, en expectativa. Es tan importante lo escatológico que vivimos un poquito en el aire, peregrinos. El cristianismo se caracterizó desde el principio, quizá lo hemos olvidado un poco, no lo sé, por ser un movimiento que está llegando el reino, que por tanto las demás cosas hay que ponerlas muy en segundo plano. No es solamente la dimensión religiosa de una comunidad ya establecida, sino que nos ha cambiado, todo lo establecido ha sido transformado por la inminencia del reino, por la llegada de Jesús. Entonces, de alguna forma, el Padre Nuestro lo reza una comunidad en espera, una comunidad, entre comillas, intranquila en el mejor sentido de la palabra, una comunidad que espera, venga tu reino, una comunidad que está deseando que llegue el perdón, una comunidad que sabe que es inminente la llegada del final, la llegada del amigo, la llegada del Hijo, la irrupción del Padre de forma definitiva. Pasamos ahora a explicar todas las frases del Padre Nuestro. Recordad que tenía una invocación, Padre, después una primera parte con dos peticiones, en tu nombre, tu reino, y después la segunda parte, tres peticiones en nosotros, ¿no? El pan, los pecados y la tentación. Digamos alguna palabra de cada una de estas frases. Primero, el versículo 1 nos habla del contexto. Estaba Jesús rezando, cuando acabó de orar, un discípulo le dijo, Maestro, enséñanos a orar, Señor, como Juan enseñó a sus discípulos. Esto ya es importante, ¿no? Primero podríamos decir que Jesucristo rezaba. La importancia de la oración de Jesús. Jesús es un hombre orante. Ser el Hijo de Dios no evita su oración, todo lo contrario. Cuanto más cerca está uno de alguien, cuanto más ama a alguien, más quiere estar con él. ¿Quién reza más? ¿Quién más ama? Jesús reza mucho más que nosotros al Padre, porque es el Hijo. También, como decíamos en San Marcos hace tiempo, creo que un buen termómetro de cómo va mi amor a Dios es el tiempo que dedico a la oración. Porque cuanto más amo a alguien, más me gusta estar con él y más busco su compañía. Eso es la oración, la compañía de Dios. Entonces Jesús rezaba. Y los discípulos, al ver a Jesús rezar, eso es una segunda idea muy importante, suscita en ellos el interés por la oración. ¿Cómo verían rezar a Jesús los discípulos
para que también en ellos se suscite esa inquietud por la oración. En general los judíos rezaban, pero no es una cuestión aquí solamente general, sino particular. Jesús reza, queremos rezar como tú, Señor. Esto también podemos aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos a personas que rezan, personas orantes, suscitan en nosotros la sed por la oración. No sé yo si nosotros también somos tan orantes que suscitamos la sed de oración. En cualquier caso, la oración es algo que se contagia, que se transmite. Jesús contagió a sus discípulos sus deseos de relacionarse con Dios, de amar a Dios, de estar en su compañía. Y tercera idea, enséñanos a orar. El maestro no solamente enseña cuestiones de ética, cómo comportarse, o cuestiones teológico-dogmáticas de qué pensar y cuál es la idea que tenemos que tener de Dios, sino también enseña a orar. Yo a veces pienso y me pregunto en las catequesis cristianas, en las catequesis que los católicos ofrecemos a nuestros niños y jóvenes y adultos, ¿estamos enseñando solo ideas? ¿Estamos enseñando solo mandatos? ¿O también son lugares donde se aprende a rezar? Las familias cristianas, las catequesis parroquiales, los grupos son escuelas de oración. Ahí también Jesús forma parte de nuestro camino cristiano, de nuestro aprendizaje discipular, aprender a orar. Cada escuela, Juan Bautista, tiene su forma de orar y enseña así a sus discípulos. Los de la religión cual sea rezan, pues los cristianos, la oración no es algo general, sino que tiene que ver con la fe. Los cristianos rezamos como Jesús, Cristo, nos enseña. Eso aquí también tendríamos que profundizar, ¿no? ¿Estamos dejándonos enseñar a rezar por Jesús? ¿Estamos en la Iglesia y en sus pequeñas comunidades siendo lugares de oración? Es importante que Jesús siga siendo maestro de oración en nuestras comunidades. Eso en cuanto al contexto en el versículo 1. Y después Jesús responde, claro que sí, Él quiere enseñar a orar a los discípulos. Y les enseña, le dice Padre, la primera invocación, Abba. Abba es en arameo. Padre, pater, es en griego. Padre en español, ¿verdad? Entonces, debajo de la palabra está claro porque se ha conservado en Romanos, en Gálatas y en Marcos 14, se ha conservado en textos griegos, Nuevo Testamento en griego, se ha conservado por 3 veces esta palabra aramea. Y luego muchas traducida, Padre. Y sabemos seguro que una de las palabras claves, la palabra clave más importante de Jesús es la palabra Abba. Él hablaba arameo. Es decir, Jesús, si tenemos que decir cuál es la esencia de Jesús, habría que pronunciar esta palabra, Abba. Y entonces, ¿quién es Jesús? El que pronuncia Abba, es decir, el Hijo. La esencia de Jesús es la filiación. Jesús es, ante todo, Hijo. Entonces, ¿cómo rezaba Jesús al Padre? Diciendo Abba. Entonces, ¿qué les enseña Jesús a rezar a sus discípulos? Lo que Él rezaba. Entonces, pero no solamente porque les enseñe a rezar como Él, sino que de alguna forma, vamos otra vez al contexto, la oración de los cristianos es participación de la oración de Jesús. Jesús no es solo maestro de oración, sino, entended esta expresión, sacramento de oración. No solo rezamos como Jesús, sino que rezamos con Jesús, rezamos a través de Jesús. Al rezar nos apropiamos la experiencia filial de Dios que Jesucristo nos transmite. Y por eso rezamos con sus palabras, rezamos vinculados a Él. Él está resucitado. Cada vez que ahora rezamos al Padre, estamos rezando a través de Jesús resucitado, el Hijo, hombre para siempre, que intercede por nosotros. Aquí, muy importante, estamos hablando de la esencia de la conciencia de Jesús, la esencia de su oración, la esencia de su religiosidad, la esencia también que ha transmitido a los cristianos. Es verdad que en el Antiguo Testamento también aparece Dios como Padre, pero no mucho. Y después en el judaísmo post-bíblico también aparece Dios como Padre. Y hay textos en el Eclesiástico 23 donde incluso se invoca a Dios como Padre. Pero de una forma como muy... Jesús no inventó llamar a Dios Padre, como tampoco inventó los milagros o las parábolas. No es algo originalísimo de Jesús, sino que es algo específico de Jesús. Eso sí, es decir, no ha habido nadie en la historia de la humanidad que haya tratado a Dios tanto como Padre, como su Padre.
su único Padre. Entonces aquí está, yo creo, la esencia de la experiencia religiosa de Jesús que nos transmite. Entonces podemos decir sin equivocarnos que Jesús no inventó la palabra Padre, Jesús como hombre, pero sí es el que se la ha apropiado como nadie. Para Jesús Dios es su Padre y los cristianos creemos que Dios es el Padre de Jesús. Y vinculados a Jesús también nosotros nos hacemos hijos de Dios. En las religiones también aparece alguna vez la palabra Padre, pero que se podía confundir, pues el judaísmo tampoco le gusta mucho. Bien, es algo, ya digo, muy específico de la experiencia religiosa de Jesús. La oración del Padre Nuestro tiene como palabra clave la palabra Padre, que es lo que nos expresa quién es Jesús y quiénes vamos siendo nosotros según vamos rezando. Rezamos porque somos hijos con Jesús y vamos siendo más hijos cuanto más rezamos. Pasamos ahora a los dos bloques de peticiones. Yo no sé si de fondo podríamos comparar esto con la doble tabla, las dos tablas de la Torá de Moisés. La primera tabla dedicada a la relación con Dios, la segunda tabla a la relación con el prójimo. Pues aquí la primera tabla, entre comillas, tiene que ver con Dios, tu nombre, tu reino. Y la segunda tabla tiene que ver con nosotros, ¿no? Dimensión más bien vertical, Dios, y después dimensión más bien humana, nuestra. No sé si esta doble petición, doble dimensión de las peticiones, tiene que ver con la doble tabla de la Torá del Decálogo de Moisés. Vamos con la primera parte, la primera tabla, ¿no? Entonces pedimos, santificado sea tu nombre. Estamos rezando en segunda persona a Dios. La oración no es hablar de Dios, la oración es hablar con Dios. Qué diferente es, ¿verdad? A veces resulta mucho más fácil hablar de Dios, porque aparece disponible, Dios como contenido, que hablarle a Dios. Eso es lo difícil y eso es la oración. Tratar a Dios de tú, como alguien frente a nosotros. Tu nombre, ¿qué es el nombre para Israel? El nombre no es una cuestión, el nombre es la realidad misma de la persona en cuanto que se manifiesta. Y por eso podemos llamarle, ya cuando yo sé el nombre de alguien, puedo tratar con él. El nombre es la posibilidad de una relación con alguien. Entonces, el nombre de Dios, en cuanto se manifiesta, Yahvé, ¿verdad?, que no se podía pronunciar en vano. Entonces, el nombre de Dios sea santificado significa que tu trascendencia, tu divinidad, tu realidad sea siempre reconocida, que no mancillemos a Dios, que no tratemos a Dios como si no fuera Dios, es decir, que veamos siempre la santidad de Dios, su trascendencia, su ser absolutamente otro. El Levítico dice, repite mucho, seréis santos porque yo soy santo. O también repiten otros textos de Ezequiel tenéis que santificar mi nombre. Mi nombre está siendo mancillado, está siendo profanado por vuestra conducta. Entonces aquí es lo contrario, ¿no? En línea con los profetas y con el Levítico. Que nuestra conducta, que nuestra forma de ser creyentes, lejos de profanar tu nombre, santifique tu nombre. Que nadie hable mal de nuestro Dios por culpa nuestra. Está en pasivo, santificado sea tu nombre. El primero que tiene que santificar el nombre, lo dicen también los profetas, es Dios mismo. Dios, queremos que tú, Dios, santifiques tu nombre. Pero también nosotros, ayúdanos a que tu nombre sea santificado con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestra actitud. Y también el mundo entero. Que tu nombre sea santificado en todo el mundo. Es más, el mismo hecho de rezar, al rezar y pedir esto, estamos santificando tu nombre. La oración, no solo la oración, pero también la oración es un acto de santificación del nombre, es decir, de la trascendencia, de la realidad, de la omnipotencia de Dios que nos ama y ha querido, siendo tan distinto, estar cercano entre nosotros. Santificar el nombre de Dios es todo un programa de vida. Esto es ser santos. Ser santos no es ser yo santo, que me santifiquen, que me lleven al altar, que me digan qué bueno soy. Eso no es ser santo. Ser santo es santificar el nombre de Dios. Solo tú eres santo. Entonces yo participaré de tu santidad. La segunda petición es ya, venga tu reino. Si el nombre tiene que ver más con Dios, Dios mismo, diríamos que el reino tiene que ver más con su actuación en la historia. Una dimensión más de arriba, una dimensión más histórica, ¿no? El reino es una de las palabras, seguramente la segunda palabra más importante de la vida pública de Jesús. La primera es Padre.
y la segunda reino. ¿Qué predicó Jesús? Bueno, ¿quién es Jesús? Abba, Padre, el Hijo. ¿Qué predicó Jesús? El reino. Jesús predicó, ya está llegando el reino, conmigo llega el reino. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que venga tu reino. ¿Por qué pedimos que venga tu reino? Pues por una doble realidad. Primero, porque con Jesús ya ha empezado a apuntar el reino. Nunca se pide una cosa que no se ha conocido. Podemos pedir el reino porque ya hemos experimentado el reino. Pero por otra parte, si lo tuviéramos del todo, no lo pediríamos. De alguna forma, al reino le falta la consumación. Pues porque ya tenemos experiencia del reino. Dios ya está actuando en la historia, reinando de una forma, de forma misteriosa, lo sabemos por la fe. Pero aún queremos que su reino sea explícito, que el mundo viva la justicia de Dios, que su reino actúe, por eso lo pedimos. No solamente venga tu reino celestial y que el mundo, tu reino que actúe ya en la historia, ¿no? Entonces, dicen muchos, el Padre Nuestro es también un grito escatológico, un grito de justicia para que Dios establezca las relaciones correctas entre los seres humanos y llegue la salvación y la superación de todo mal y de todo pecado. Es primera parte de las peticiones perfectas. El cristiano cuando reza busca, entre comillas, el bien de Dios. Busca que Dios sea Dios. Aprende quién es Él a la sombra del Omnipotente. Pasamos ahora a las peticiones, la segunda parte, las peticiones en nosotros. La primera de ellas, el pan. Danos hoy, diría San Mateo, danos cada día, dice Lucas, además ese danos está en presente en San Lucas, es una repetición, cada día pedimos el pan, y en Mateo es en auristo, se pide de una vez por siempre, ¿no? Entonces en San Lucas es más cotidiano. Danos en presente cada día, y aquí sí que coinciden Mateo y Lucas, nuestro pan epiusion. Nuestro pan de cada día, decimos en la traducción hay un poco, ¿qué significa el pan epiusion? ¿Cuál es ese pan que según San Mateo pedimos hoy y según San Lucas pedimos cada día? La palabra epiusion no sabemos lo que significa, de hecho aparece prácticamente la única vez en toda la historia de la humanidad, en todo el griego, aquí, en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento. Y puede significar dos cosas principales, bien venga de la raíz, epi está claro, es una preposición, usion venga de la raíz ser, del verbo ser o del verbo venir. Entonces, si viene de la raíz del verbo ser, el pan epiusion sería el pan para subsistir, ¿no? Que a su vez puede tener dos matices. El pan mínimo para poder subsistir. Es decir, no queremos que nos des más pan de la cuenta. Es decir, es el pan de los pobres. Y la bienaventuranza, ¿se acordaba, verdad? Es el pan, aquí hay un texto precioso en el libro de los Proverbios que nos dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza, porque si me das pobreza puedo robar, y si me das riqueza puedo ser orgulloso. Entonces dame lo cotidiano, igual que en el maná, en el desierto, ¿verdad? Que cada uno coja lo que necesita. Pues en esta línea, el pan para subsistir, el pan para vivir, no más. Interesante, esa puede ser una traducción de este, ¿no? Entonces, danos el pan para poder servirte, para poder vivir a tu servicio. O también el ser puede ser el pan no ya para subsistir, sino el pan supersustancial. El pan, un pan un poco especial. Y aquí los santos padres después han interpretado esto desde la Eucaristía. Y después en la Edad Media con la transubstanciación, ¿no? Es un pan espiritual. Un pan es algo más que el pan físico, es el pan espiritual. Los santos padres sobre todo lo relacionan con Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. ¿Cuál es el pan que Jesús nos dice que le pidamos al Padre? Él mismo. Su palabra, sobre todo, San Agustín dice que es la palabra. El pan que pedimos es la palabra de Jesús. Otros dicen el pan eucarístico, otros Jesús mismo. Bueno, aquí ya sería un sentido eminentemente eucarístico. Los dos sentidos son posibles y yo creo que se complementan. Pero también podría ser de la raíz del verbo venir. Entonces, ¿qué significa epiusion de la raíz venir? También dos matices. El pan del porvenir podría ser el pan de mañana. De hecho, hay en el Padre Nuestro, en el Evangelio de los Nazarenos, en hebreo, San Jerónimo dice que ellos dicen la palabra mahar, que significa mañana. Esto tendría muchos visos de historicidad porque, fijaos qué bonito Mateo, que habría conservado aquí quizá el texto original. Danos hoy el pan de mañana.
¿no? Danos hoy el pan de mañana. ¿Qué significa esto? Pues dos sentidos también. El pan de mañana significa, como en el maná, pues que el viernes se recogía el pan también del sábado. Entonces, ve dándonos un poquito, en línea con la primera traducción, ve dándonos el pan que va a hacernos falta mañana, ¿verdad? Es decir, el Señor cuida cada día del día siguiente, va haciendo que sus pobres discípulos vayan teniendo el pan. Es decir, vamos con un poquito por adelanto, vamos teniendo el pan para subsistir, ¿no? El pan de mañana, Dios nos lo da por adelantado. O también el mañana puede significar, seguramente más claramente, el mañana escatológico, es decir, es el pan del futuro, el pan del reino. Venga tu reino, danos el pan del mañana. El reino será un banquete, dice Isaías, ¿no? Entonces ya ve adelantando el banquete, ve dándonos a comer de tu banquete. Seguramente también en el original tendría mucho este sentido, el pan escatológico, danos hoy el pan de mañana. Y también aquí tendría un matiz eucarístico total, que es la Eucaristía, ir pregustando ya el pan del banquete celestial. La Eucaristía es un aperitivo del pan del cielo, el pan de los ángeles. Entonces, 4 sentidos que en el fondo se parecen mucho y se complementan, ¿no? Y toda esa riqueza, de hecho en la Edad Media se decía que podía tener hasta 7 sentidos, toda esa riqueza no hay que perderla. Entonces, ¿es un pan físico? Sí, pero no solo, es algo más. ¿Es un pan que tiene que ver con una existencia en manos de Dios? Sí, pero algo más. No solamente existencia física en manos de Dios, sino existencia futura que mira al reino y existencia eucarística. Por eso, ¿dónde ha colocado la Iglesia primitivísimamente, desde el principio, la oración del Padre Nuestro en la Eucaristía? Después de la plegaria eucarística, cuando comienza el rito de la comunión, después de toda la plegaria eucarística, después de esa doxología por Cristo con Él y en Él, comienza la liturgia de la comunión. Entonces pedimos el pan en el Padre Nuestro y acabamos en procesión para recibir el pan en el cuerpo de Cristo. Muy bonito, ¿verdad? Entonces el aspecto eucarístico está claro que tiene mucho sentido en la petición del Padre Nuestro y también el aspecto de la sencillez del día a día y el aspecto escatológico de esperar el reino. La siguiente petición preciosa: perdónanos nuestros pecados. San Marcos, que no tiene el Padre Nuestro, en el capítulo 11 sí que vincula la oración al perdón. Muy interesante, ¿no? La oración tiene mucho que ver con el perdón tiene mucho que ver con la oración. Perdónanos nuestros pecados, es decir, rezamos también para reconciliarnos con Dios. La oración nos ayuda a limpiar la vida, a reconciliarlos con Dios y con el prójimo. Decíamos, acordaos, que el texto original simplemente decía deuda, porque en arameo la palabra deuda tiene también un matiz de pecados. Y Lucas ya ha traducido totalmente pecados, para que no haya dudas, ¿no? Y aquí lo que llama la atención es cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la palabra deudores, Lucas sigue manteniendo el sentido original de la palabra deuda, ¿no? En Mateo dice como nosotros hemos perdonado, parece que es anterior, y en Lucas en presente, como nosotros perdonamos. Y parece como que en los dos, pero más en Mateo, el perdón de Dios depende de nuestro perdón. Sería, porque hemos perdonado, perdónanos. En Lucas podía entenderse simultáneo, o perdónanos y también nosotros perdonemos, que tu perdón se extienda a nuestro perdón a los demás. ¿Cómo entender esto? O sea, quizá nos ayude un poquito la praxis, la práctica litúrgica de las iglesias. En Oriente, antes del Padre Nuestro, se dan un beso de paz. En Occidente, la Iglesia Latina, después del Padre Nuestro, antes de comulgar, nos damos la paz. Es decir, en Oriente parece que están más en San Mateo, ¿no? Primero nos perdonamos, nos reconciliamos, el beso de paz, y después pedimos a Dios en el Padre Nuestro el perdón de nuestros pecados. Más Mateo, ¿verdad? En cambio, en Occidente, más Lucas, pedimos el perdón de Dios y inmediatamente después, justo después, nos damos la paz, nos perdonamos entre nosotros para poder recibir la comunión. Mateo 5, acercarnos al altar reconciliados. Muy bonito, es decir, ambas cosas son verdad. Pero ¿de quién depende el perdón? ¿Dios nos perdona porque le perdonamos? ¿Cómo entenderlo teológicamente de forma correcta? Os invito a leer Sirácida Eclesiástico 28, muy interesante, la relación entre el perdón de Dios y nuestro perdón. Pero ¿quién va por delante? Pues yo creo que la mejor explicación de esto está en la parábola de Mateo 18.
donde un gran personaje importante perdona mucho, una deuda grande, a un siervo suyo. Y luego ese siervo no le perdona algo pequeño a un compañero. Y entonces el jefe le desperdona, rompe el perdón al primero. Ahí está la clave. Dios perdona primero, pero si luego yo no perdono, el perdón de Dios no se hace efectivo. Creo que la mejor forma de entender cuál es la relación entre el perdón de Dios, la gracia y nuestro perdón. Por supuesto que Dios va siempre por delante, pero si nosotros después no hacemos que eso fructifique en actitudes nuestras, el perdón de Dios puede no ser efectivo. También aquí muy interesante, Lucas 6, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Dios por delante. Pero después dice, perdonad y seréis perdonados, nosotros por delante. Ambas cosas son verdad. Pero siempre la iniciativa es de Dios. Pero hace falta también decir lo otro, ¿no? Si no perdonamos, ese perdón de Dios, esa gracia, puede romperse. Acordaos también de la pecadora perdonada. Porque ama mucho, se le perdona mucho, decíamos. Y luego al revés, porque se le perdona mucho, ama mucho. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Hay un poco de incoherencia. Es una incoherencia adrede, porque las dos cosas están relacionadas. Es como un círculo que se alimenta, ¿no? Cuanto más recibo el perdón de Dios, más me capacito para perdonar. Cuanto más perdono, más puedo recibir y hacer efectivo en mí el perdón de Dios. Es un tema complejo, pero que de fondo está bastante claro, ¿no? Dios siempre tiene la iniciativa, no depende, dice San Pablo, ¿no? Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero una vez que Cristo ha muerto por nosotros, si yo no perdono, si yo no doy fruto, puedo ser arrancado como el sarmiento. Juan capítulo 15. El perdón. Y por fin, la última petición es San Lucas, no nos dejes caer en tentación. Literalmente, no nos introduzcas en tentación. ¿Qué significa esto? Pues literalmente puede significar, Señor, por favor, no nos pongas en una tentación, porque si nos pones vamos a caer. Puede yo creo que significar, tiene como dos matices, ¿no? Es decir, puede significar que no nos pongas en situación de tentación, bien que no nos pongas tú, o si Dios no tienta a nadie, como dice Santiago, capítulo 1, Dios no tienta, sino no permitas que la vida nos tiente, porque como nos tiente vamos a caer. Es lo de Pedro negando a Jesús, menos mal que se salió del Sanedrín. Si se salió de la casa del sumo sacerdote, si no habría seguido negando. Entonces, Señor, que no nos llegue la tentación, porque entonces vamos a caer. No nos introduzcas, no dejes que la vida nos ponga en situación de tentación. O también podría significar, una vez que estamos en situación de tentación, que no sucumbamos, que no caigamos. ¿Cuál es el sentido de esta frase? Pues quizá las dos, pero en la historia realmente es más la segunda, ¿verdad? Porque en la vida sí que hay tentaciones. Hasta Jesús fue tentado al comienzo del Evangelio y al final, que baje de la cruz y nosotros también somos tentados. Dios en el Antiguo Testamento tienta a Abraham, le pone a prueba, Juan en Génesis 22, o Job, ¿verdad? Dios deja que el Satán tiente a Job. Entonces, en la vida puede haber tentaciones. Entonces, lo que le pedimos a Dios es, si puede, que no nos pille. Pero si nos pilla, que nos va a pillar la tentación, no permitas que sucumbamos. No permitas que digamos sí a la tentación. Nunca olvidéis que la tentación no es pecado. Es más, puede ser ocasión de fortaleza en la fe. También dice la carta de Santiago, ¿no? La carta de Santiago. Si vuestra prueba llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros. Ser puestos a prueba por la vida no es pecado, no es malo, aunque sea difícil. Es más, puede convertirse en un bien si somos capaces, con la ayuda de Dios, de no sucumbir en la tentación. Entonces, le pedimos a Dios ayuda para que ese reino que va viniendo y esos pecados que nos han sido perdonados, pues no volvamos a caer en la anterior vida. De esta forma, como que cerramos el círculo, ¿no? Manténnos en esa situación que nos ha dado tu gracia y tu perdón. Que tu reino vaya siendo efectivo entre nosotros. Preciosa oración, el Padre Nuestro, para que sigamos rezándola y actualizando nuestra relación con Dios, apegados, muy íntimamente unidos a Jesucristo, el Hijo. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que le dé una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Según los santos padres que transmiten la tradición de la Iglesia, el Padre Nuestro es algo más que un texto de oración. Según algunos es un compendio dogmático, es un resumen del Evangelio. Aquí está dicho prácticamente todo lo que creemos. Otros dicen que es un resumen de la ética cristiana, de lo que tenemos que hacer. Acordaos del lugar del Padre Nuestro en Mateo, en el corazón del discurso del monte, la oración como corazón de la vida, de la ética. Otros, lo hemos dicho antes, dicen que es un grito escatológico, venga tu reino, que todo sea ya. Bien, el Padre Nuestro tiene mucha riqueza, pero es cierto que San Lucas nos dice que sobre todo el Padre Nuestro, nosotros, además de todo esto, es un texto de oración. Es importante la teología, es importante la ética, pero es importante la oración. La oración importa por sí misma. La relación con Dios no solamente vale para muchas cosas, sino que es válida por sí misma. Hay algo más importante que estar con el Padre, con el amigo. Bien, pasamos del Padre Nuestro a decir una palabrita sobre la segunda parte, que hemos dicho de este díptico, ¿no? Que es la parábola del amigo, esa petición de Jesús, esa insistencia de Jesús, pedid, buscad, llamad, y los ejemplos del Hijo que pide al Padre 2 o 3 cosas, según los manuscritos. Bien, la primera perícopa, la parábola, es de la tradición de Lucas, no está en Marcos, no está en Mateo, y en cambio los imperativos están en Mateo, son de la fuente Q, y los ejemplos también, las peticiones, hay 2 en Mateo, son también de la fuente Q. En Lucas hay 2 o 3, ya veremos. Bien, pues vamos a cada una de ellas, ¿no? En esta, el amigo va a pedir pan, porque ha venido otro amigo y necesita pan. Y aquí, ¿qué hijo le pide al padre un pan? Es decir, la palabra pan sirve de palabra gancho con el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Se sigue hablando del pan. ¿Qué es rezar según todo esto? Pedir pan. Casi podemos resumir entonces todo esto que estamos hablando desde 2 perspectivas. ¿Qué es el Padre Nuestro? Llamar a Dios Padre, ser hijos de Dios y pedirle el pan. Son las 2 claves principales, creo yo, de la oración cristiana en San Lucas. Entonces, relación de amistad. Y aquí algunos textos para profundizar en esta idea. El precioso libro de la sabiduría, que es casi un compendio del Antiguo Testamento, nos dice que Dios es amigo de la vida. 11:26. Dios es amigo de la vida. También en Judith y en otros textos se dice que Dios es amigo de Abraham. Abraham, el amigo de Dios. O en Números y en Deuteronomio, Moisés hablaba con Dios como con un amigo. El tema de la amistad con Dios. Juan 15, Jesús, ya no os llamo siervos a los discípulos, sino amigos. Entonces, todo el tema de la amistad con Dios. ¿Qué es la oración? Una fortaleza, una fortificación, un fortalecimiento de la relación de Dios y de Jesús con nosotros como amigo. También en Sabiduría 7:27 dice que la sabiduría eterna de Dios, viniendo sobre los seres humanos, produce, como efecto en nosotros, hace amigos de Dios y profetas. Qué bien resumido lo que es la vida y amigos de Dios, relación con Dios, y profetas, misión. Pues la sabiduría lo hace, ¿no? Somos amigos de Dios porque tenemos sabiduría. O Teresa de Jesús, ¿cómo definía la gran mística de la historia de la humanidad, de la historia cristiana? La relación con Dios, la oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Trato de amistad. Podríamos seguir la parábola, pues como un amigo va a buscar a otro amigo porque un tercer amigo ha venido a importunarle. Es una relación entre amigos, ¿verdad? Y dice Dios, pues fijaos, si hasta el amigo le importuna y hasta por la insistencia va, ¿cuánto más? Tenemos que aceptar que Dios es nuestro amigo y quiere. Entonces, si tenemos problemas, si tenemos relaciones de amistad que nos importunan, llevémoslas a la oración. Hay muchas veces que ha venido un amigo y me ha dejado, pues voy a Dios, mi gran amigo, para fortalecer mis relaciones de amistad. Bueno, leed despacio la parábola, que es muy interesante, y fijándoos en muchos matices muy interesantes de la parábola. Después, palabras de Jesús. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá.
Y aquí algunos textos no, de Santiago, la insistencia, tenéis que rezar con fe, porque si no, no conseguiréis. ¿Por qué no conseguimos muchas veces cosas? Porque no sabemos pedir bien, porque no rezamos con confianza, porque no pedimos la voluntad de Dios, lo que nos conviene. Y luego los textos de Lucas llamativos, ¿no? En Lucas 13, aquí lo que dice es justo lo contrario de aquí. Si no pasamos por la puerta estrecha, cuando llamemos, no se nos abrirá. Llamad y se os abrirá. Pues aquí no os voy a abrir, dice Jesucristo. Hay también que tener cuidado porque es posible que no se nos abra si no somos capaces de llamar adecuadamente y pasar por la puerta estrecha. Y en cambio, en este otro texto aparece Jesús, se han cambiado las tornas en la escatología, como en Apocalipsis 3:20 también, es Jesús el que está a la puerta y llama. Ábrele para que entre. Llamad y se os abrirá. Abrid al que os llama, para que cene contigo. La relación es una apertura. Y aquí, una última cosita en esta segunda insistencia, buscad y el que busca halla. Esto se aplica a la relación con Dios, a la oración, y creo que es porque se aplica a toda la vida. Yo creo que voy descubriendo en la vida que al final uno encuentra lo que busca. El gran problema no está en qué encontrar, sino qué buscas. Porque al final, de una u otra forma, lo que tu corazón busca de fondo, lo acabas encontrando. Si tú buscas la voluntad de Dios, al final la acabarás haciendo. Si tú te buscas a ti mismo, por desgracia, al final a lo mejor te encuentras solo contigo mismo. Entonces, como decíamos con la samaritana en algunos vídeos, ¿no? La oración no es solamente la respuesta de Dios a nuestra, sino que el Espíritu de Dios suscita búsquedas, una sed profunda en nosotros. Entonces, no os canséis de buscar, porque ya ahí vais a encontrar. Dios os lo va a dar. Entonces, lo más importante no es qué recibo, yo creo, sino qué pido. Si yo observo bien cuáles son mis peticiones, me conozco muy bien. Conoceré muy bien mi religiosidad. ¿Qué le pido a Dios? ¿Qué me importa de veras? ¿Qué busco en la vida? Ahí podré conocerme y sabré cuál va a ser mi meta. La tercera parte, esas 3 peticiones, algunos manuscritos ponen 2 o 3. Si ponemos las 3 parece que queda mejor, se parece más a Mateo y aparece el tema del pan. Entonces, eso. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, cuanto más Dios, que es bueno, dará, dice Mateo, cosas buenas a los que le aman, a los que le piden. Las cosas buenas de Mateo, seguramente en un texto más original, se refiere sobre todo a las cosas buenas tanto del día a día como escatológicas, ¿no? Dios dando dones. Y Lucas lo ha cambiado por el Espíritu Santo. Ya no son cosas buenas, sino que Dios da el Espíritu Santo a los que le piden cosas. El Espíritu Santo es el gran fruto de la oración. Aparece en el final de todo. Todo comenzaba con Dios como Padre y todo acaba con el don del Espíritu. Y Jesús nos enseña ello. Es decir, estamos en un texto trinitario precioso sobre la oración. Terminamos aquí este vídeo. Ojalá que haya servido para que le demos la palabra al Señor, al Maestro, nuestro principal, nuestro único Maestro de oración. Señor, enséñanos a orar. Tu oración es la que nos importa, la oración de Jesús. Tú eres hijo de Dios, eres amigo nuestro. Y esto es la oración. Vivirte como amigo, vivirnos como hijos de tu Padre. Enséñanos a orar siempre, que cautivados por la palabra, esa palabra también nos lleve a que sea no palabra aislada, sino palabra pronunciada en diálogo con aquel que nos ama. Esto es la oración. Una palabra entre dos, una palabra entre Dios y nosotros, una palabra contigo, Señor. Sigue enseñándonos a orar. Feliz semana a todos.